hacemos lo mismo, un rato con la cámara mala, que cargue todo. ¿Dónde está Marcos? Hace un momento por ahí. Vale, lo mismo. Los links, pasamos por todos lados, lo de siempre. La última vez, ya está. Pásate el link. Escriba directo. No estás en directo. Ahora sí. Entra. Esto es para nosotros. Sí. Esto es copy. Marcos, las fotos que ha pasado... Sí, está, pero pasa rápido. Las fotos que ha pasado por WhatsApp... Atención, paramos las cuñas de florete masculino. Pero esto está... ¿Qué pasa? Oye, la portada de Eso se cambia después. Eso se cambia después, ponemos la nueva. Dime, ¿qué necesitas? Las Que suba fotos... la foto. Sí, no, hay varias, son 3 fotos que se suben. Pero ¿me las pasaste? Están por el grupo de WhatsApp. del grupo. Las 3 del podio. Traes masculino. Y pon el link ahí abajo. Pon el link en lo de Instagram. Lo de siempre, vamos. Había 4, pero Martina Ortega. Faltaba Sergio. Mueve un poco esa cámara para que se vea que sea algo por ahí. A los niños, aunque solo sea. Sí. Tarda un poquito, ¿no? Vale. Esto recibe un poquito. Es que esta que carga un poco, porque está en... 40. Sí, sí, micro bien. Pues ahora. Está bien. Para.
Bueno, han acabado las pools del M15 masculino y femenino de Florete y ahora pasaremos a comentar las eliminatorias, que imaginamos que habrá un par de exceptos para cuartos y Sí, octavos, igualmente podemos ya ir a fácilmente tablón de 8, diría yo. Igual me lo estoy jugando y podemos ir a tablón de 16 probablemente. Una pregunta, ¿por qué tenéis OBS activado? Ya están puestos los resultados, los comentaremos ahora en un rato. Tenemos asaltos de octavos masculino completo y de cuartos de final de femenino, salvo una tiradora que pasará exenta, seguramente la que se habría enfrentado a Lua. Bueno, la que se pasa exento por la lesión de Lua, que no podrá continuar. ¿Te importa volver a ponerlo? Si puedes.
Hostias. Bueno, aquí estamos viendo un asalto entre la tiradora del Ceco y del Olivo de Pontevedra, que van 2-0 a favor de la tiradora del Olivo. Ahora 2-1. Un ataque que no llega a su objetivo con una parada de respuesta bien ejecutada. Tenemos pequeñas interferencias con chavalitos. Pero bueno, tocado en blanco no válido. Continuamos. Por aquí, ataque por toma de hierro de la izquierda de la tiradora del Olivo. 3-1 se pone el marcador. Pista número 3. Brian. Bueno, continuamos 4-3 para la izquierda en este salto igualado. Para la respuesta de la tiradora del Olivo Para de la Vigo. respuesta, efectivamente 5-3, sube el marcador para la izquierda. Pero seguimos ahí, queda 1 minuto 10 del primer tiempo. Absolutamente nada hecho. Ataque mal parado de la derecha. Por un momento pareció ataque parado. Ataque de la derecha. 5-4, quedan 59 segundos. Sigue bajando el tiempo y sigue este asalto igualado. Damos ataque de la izquierda, 6-4. Sube la diferencia por 2 tocados para la tiradora del Olivo. 49 segundos. Ojo, ataque directo. La tiradora de la derecha. 6-5. Ataque de la izquierda. 7-5. Me gustó ese ataque. Tenemos aquí otro ataque, 8-5. ...9-5... se pone a diferencia de 4 tocados. Soy coach de media camada. ...9-6... diferencia de 3 tocados, parece que remonta la tiradora del Ceco. Un ataque que parecía mal parado, pero al final resultó ser una parada y respuesta para la tiradora del Olivo de Vigo. 16. 20 segundos, primer tiempo. ...12-6... Una contrarrespuesta parece Se ser. está yendo este asalto a favor de la tiradora de la izquierda. Quedan 10 segundos, primer tiempo. Parece que no quieren malgastar ni un segundo. Ataque parada respuesta, mal parado. Parada respuesta. 13-6 a falta de 3 segundos en el marcador. Tiempo, descanso. Ahora tomarán consejo las dos tiradoras.
Y parece que retomamos este asalto después de este minutito de descanso. Vuelve el árbitro, están consultando datos en el tablón. Esperamos por él. Ahí estamos, reanudamos la marcha, lo vemos aparecer por aquí. El árbitro Emilio Rilo. Comprueba el florete para ver que todo está en orden. Y comienza el seguimos. Inicio del segundo tiempo, 13-6 a favor de la izquierda. Continuamos. ...14-6... Hemos tenido una pequeña interferencia con una niña... ...nos puso delante, pero no pasa nada, seguimos aquí. Ataque para dar respuesta de la tiradora de Olivo Vivo. 15-6, victoria para la izquierda. Termina el asalto. Bueno, aquí estamos viendo el minutito de descanso que tenemos entre Guillermo y el tirador del Olivo. Que van de momento diferencia de 3-7-4 para la izquierda, para el tirador del Olivo. Bueno, seguimos por aquí, 8-4 para el tirador de la izquierda. Parece que para y responde Guillermo. Con un 8-5 intenta remontar este asalto. Sigue tocado en blanco, no válido.
Bueno, vamos a mover ahora la cámara para tener un mejor ángulo de visión. Pero bueno, esto sigue interesante porque van 8-7 para remontar este asalto. Un tocadito, igualamos y como se suele decir, igualamos y volvemos a empezar el trabajo que llevamos haciendo. Ahora bien. Nueve, 7. Protestan. Luego lo tengo en el coche. Parece que tiene razón la árbitra. Y por aquí seguimos. 9-7, diferencia de 2 para el tirador del olivo. Toca Guillermo, ataque único, 9-8, un tocado para igualar este asalto. Ahí sigue Guillermo, parece que tiene prisa para atacar. Tocó, está protestando el entrenador. Parece que pide tarjeta para anular este tocado. 9-8. Al final no fue tocado de Guillermo, con lo cual seguimos esta diferencia de un tocado. Guillermo toca él solo, se enciende solo la luz verde, 9 iguales. Seguimos por aquí. Guillermo debería pensárselo 2 veces, pero bueno, que el tirador del olivo está flaqueando la defensa. 10-9 se pone por la derecha. Parece que la presión está haciendo efecto. Tirador del olivo, parece que quiere atacar también. No está decidido. Guillermo presiona y ataque de la derecha. Se lo damos para él. 11-9. Seguimos por aquí. El tirador del olivo parece que ahora está remontando la marcha. Quiere atacar a Guillermo. Guillermo no deja de hacer la presión y ataque tocado no válido. Seguimos por aquí. Guillermo inicia un ataque fuerte. Tirador del olivo intenta atacar. Y nada hecho. Seguimos por aquí. 11-9, diferencia de 2 por la derecha. Guillermo está preparando un ataque de toma de hierro. Se decide atacar y ataque. No puede dar respuesta. 12-9. Parece que la diferencia se está notando de 3 puntos. Vamos por aquí. Guillermo tiene prisa. Ataca la presión. Tirador del olivo se siente presionado. Nada hecho. Buena defensa por parte de este tirador tan jovencito que tenemos por aquí. Tocado el tirador del olivo. Se ponen 12-10. Diferencia de 2. Falta de 1 minuto para ir al minuto de descanso. Guillermo parece que está intentando defender ahora. Mantener los puntos. Es importante. Tiro del olivo que parece que quiere presionar un poquito más. Guillermo que no se deja. Ataca. Prepara con todas sus fuerzas. Sigue. Guillermo ha cambiado esta estrategia. Ahora parece que prefiere defender en vez de atacar. Ahora es el turno del tirador del olivo que lo consigue. Consigue poner esa diferencia de un tocado. 12-11 para la derecha. Guillermo vuelve a atacar. Toca y lo consigue. 13-11. Parece que está tensa la cosa. Tocado para el tirador de la izquierda. 13-12. Va decidido. El tirador del olivo parece que ya está encontrando la estrategia. Está atacando. Guillermo no puede defenderse. 13 iguales a falta de 2 tocados para acabar este asalto cada uno. Tiempo de descanso, minutillo. Veremos ahora en este tiempo de descanso a ver qué pasa.
Una zorra. Retomamos este asalto. Ahora tenemos tapado el marcador, no pasa nada, sabemos que van 13 iguales. Decide hacer una flecha al tirador del olivo que al final no ataca, no toca en blanco válido. Comprueban por si acaso, parece que funciona, está correcto todo el material. Ponen en puesta de guardia. A tirador, la árbitra está diciendo que se coloque el pasante bien. Estiran para comprobar que todo funcione correctamente. Estiran por aquí. Tenemos amarillo en cámara. Recordamos, 13 iguales. Un asalto complicado. Guillermo está decidiendo volver a atacar, pero más suave esta vez. No ataca tan agresivo. Toca el solo. 14-13 para la derecha. Un solo tocado de este final. ¿Podrá remontar el tirador del olivo? Nada, ninguna luz. Consigue el tirador del olivo igualar este asalto. 14 iguales, se decide todo en este tocado. Un tocado más para acabar. Se siente la presión entre estos dos tiradores. Guillermo que está diciendo defenderse. El tirador del olivo no alcanza blanco válido. Guillermo, va así, te fijas. Parece que va a sacar una escopeta, bueno. Ay, Dios. Se sitúan el lado de pista derecha. Parece que nada ha hecho. Se disculpa la árbitra. Tenía ataque de tos. Vamos por ahí. 14 iguales. Está tensa. Una sola luz. Parece que no fue la verde de Guillermo. Guillermo decide defender, el tirador del olivo sigue presionándole para la derecha. Lo tiene entre las cuerdas. Guillermo decide presionar un poquito más, alejar a su tirador. Están tapando el marcador, no vemos si se puede encender alguna luz. Se sitúa en medio de pista, Guillermo ataca. Contraataque en zona no válida. Tirador del olivo que mantiene la presión. Guillermo que defiende. Vale. Vamos para ahí. El tirador del olivo sigue presionando. Guillermo defiende. Esto sin ir y venir. Nada hecho. Están cansados los dos tiradores. Se nota que quieren acabar esto ya. Un tocado de conseguir una plaza. Guillermo está decidiendo atacar con pausa. Ataca. Nada hecho. Guillermo mira el marcador, pensaba que había tocado, pero no era así, no se enciende su luz. Decide sacar tarjeta por Darse la vuelta. darse la vuelta, Y mirar básicamente. el marcador. Y cuidado con Guillermo porque ya le han amenazado varias veces con una tarjeta amarilla por llevar la mano muy cerca de la zona válida de tocado. No es como la tensión se nota. Ataque de Vigo. Y toca. Mira, mete Guillermo.
Bueno, y por aquí tenemos el asalto entre Julio Díaz, tirador de centauros de la izquierda, y Jorge, del tirador del olivo, de la derecha. Club Esgrima Tres Armas de Ferrol, perdón. Eso, perdón. Y van tanteo de 5 iguales. Presentación de semifinalistas del Colegio Femenino en 5 minutos.
Con el número 3, Tami Fernández de la Liga de Oro. Y con el número 4, María Domínguez de la Liga de Oro. 10 igual.
Bueno, disculpen las molestias, hemos tenido pequeños fallos técnicos, estamos comentándolo, pero con el micro desactivado. Y bueno, aquí estamos viendo un 13 iguales. Vemos cómo llegan al tercer tiempo, acaba de terminar, 13 iguales, parece que van a disputar la Tercer prioridad. tiempo. No, después del tercer Claro, tiempo, cuando minuto de oro, minuto de oro. que consiste en un minuto. No estoy seguro quién lleva la prioridad, creo que es el tirador de Ferrol. La de la derecha, sí, pedazo. Perdón sobre el ruido. Ahora comentamos. Vale, explicamos el minuto de oro así rápido. El minuto de oro consiste en un minuto en el cual, si no se producen tocados, el tirador que tenga la prioridad, en este caso el tirador de las medias amarillas, el de Ferrol, recibiría la victoria de este asalto. Pista número 6, Mauro González, Gael Álvarez. Árbitro, Ciano Pérez. Pues ahora comprueben que todo funcione correctamente. Vamos a ver cómo disputan esta final entre Pista número 5, Centolos y Ferrol. Santín. Árbitro, Ríos. Comienza este minuto de oro. Los dos están tensos. Díaz comienza atacando. Tirador de Ferrol no le quedan más opciones que defenderse. Ya un muy buen asalto los dos, muy buen planteamiento. Veremos cómo se resuelve. Uy. Vemos como el tirador de Centolos, al no tener la prioridad, presiona hasta más no poder para intentar buscar el fallo. Ataque blanco, no válido. Nada hecho. Seguimos 13 iguales a falta de 26 segundos para este minuto de oro. Ataca el tirador de Ferrol. Toca el tirador de la derecha, llevándose así la victoria. 14-13. Muy buen asalto. Logra un pase a las semifinales, con lo cual está en la posesión de al menos el bronce de esta competición, de este M15. Continuamos comentando. Bueno, y ahora por aquí tenemos el asalto de estas dos chicas, grandes tiradoras, que se disputan el pase a la medalla de oro. Con lo cual, 6 iguales estamos por aquí, a falta de 1 minuto 33 del segundo tiempo. Bastante interesante. Vemos con la tiradora de la izquierda, le gusta presionar, atacar, buscando el fallo de la tiradora de la derecha. Esta tiradora también está preparada para todo que se le venga, preparada para ataque. Nada. No, Rilo. Todo tirador de la Cambia izquierda, el mando. 7-6. Intenta sigue presionando y toca solo la luz de la izquierda, con lo cual 8-6 sube el marcador, diferencia de 2 a falta de 55 segundos para el final del segundo tiempo. Consigue cortar la distancia de la ventaja en un tocado. Ahora parece que la tiradora de la derecha se lo ha pensado 2 veces y decide atacar. Veremos cómo reacciona su contrincante.
Blanco no válido. ...40 segundos, 8-7. Único tocado, 8 iguales, 36 segundos. Parece que volvemos a la estrategia de antes, cuando atacaba y presionaba. Se colocan en el centro de la pista, 26 segundos. La tiradora de la derecha parece que se está pensando dos veces, prefiere defender y... nada. Falta de 15 segundos, 8 iguales. Único tocado para la izquierda, 9-8, 13 segundos en el marcador. Parece que la tiradora de la derecha tiene un poquito de más prisa. 9 iguales, consigue igualar el asalto a falta de 4 segundos. Y minutito de descanso. Bueno, retomamos este saltito. 10-9 para la tiradora de la izquierda, a falta de 2 minutos para que se acabe este tiempo. Recordemos, último tiempo, si las dos tiradoras logran llegar con el marcador igualado, se disputará el minuto de oro. Como hemos vivido en el asalto anterior. Efectivamente. 11-9, parece que no lo van a tener tan fácil. 11-9, quedan 1.50. Mantenemos la misma rutina, la tiradora de la izquierda presiona a la de la derecha, a la cual le gusta defenderse un poquito más. Y vemos que le está funcionando la estrategia. Por aquí no llega ese fondo, que no llega. Larry Smith sí que toca. 11-10. Parece que no se rinden ninguna de las dos. 11-10, a diferencia de uno. Vamos a ver si se puede remontar esto y darnos un poquito de espectáculo. Vamos a seguir por aquí. Falta de 1 minuto 22, 11-10. Seguimos presionando por la izquierda. Salto muy pausado, pero con decisiones muy técnicas. Blanco Novadio, nada hecho.
Minuto 10. Pero la izquierda que presiona, no se deja, no cede el paso, sigue apuntándole a ella. Intenta correr, pero no consigue. Ahora sí, única luz, 12-10. 55 segundos para este final de este asalto. $12-10. 50 segunditos que nos quedan por aquí. Parece que de momento tiene victoria la tiradora de la izquierda. Veremos si logra remontar esos dos tocaditos que tiene por aquí la tiradora de la derecha. Parece que quiere pensar bien las acciones, tiene que pensarlas bien. Si no le sale bien una cosa, podría significar la derrota. Ahí estamos, sí lo consigue. Única luz, 12-11, a falta de 35 segundos. El objetivo de ese asalto sería igualar este marcador para poder ir al minuto de oro y conseguir una oportunidad para el pase. Nada hecho. Se nota que hay tensión, quieren preparar bien las acciones, tienen que salir bien. Aquí se decide la derrota o la victoria. 20 segunditos. Nada hecho. Parece que como que tropezó la tiradora de la izquierda. 15 segunditos. 11 segunditos, yo de la tiradora de la izquierda abriría distancia para asegurarme la victoria. Veremos qué hace. 5 segunditos. Nada hecho. Ataque a blanco no válido. 4 segundos, 3, 2. Nada, se pone tensa la cosa. Como toque la tiradora de la derecha significaría minutito de oro. Si no, victoria para la izquierda. Tenemos nueva finalista para esta medallita de oro. 12-11 este asalto precioso. Y aquí nos vamos al salto entre Martín, tirador de la izquierda, y Jorge, tirador de la derecha. 3-1 del primer tiempo. 2019. Parece que tiene el entrenador de Ferrol, tiene dudas, quiere aclararlas. No sé muy bien qué está pasando por aquí, pero no pinta bien. Una discusión entre tres. Parece que ya está todo solucionado, ha quedado todo en un malentendido, menos mal. Parece que siguen discutiendo por aquí la decisión del árbitro. Parece que hemos parado el asalto, hemos cambiado de árbitro ahora. Tenemos de árbitro a Mariño. 3-1, seguimos, retomamos actividad. Tocado para tirador de la derecha. 3-2, 2 minutitos. Parece que quiere presionar un poquito más el tirador ferrolano. 3-2. Veremos si le sale bien la estrategia. Ataca con un fondo, no, ese fondo no llega. Otro fondo que tampoco llega. Tendría que hacer un marchifondo para llegar a ese objetivo. Ahí ya lo ha hecho muy bien. Ha tocado el solo 4-2 para el tirador de la izquierda. Estamos por aquí. Parece que ha cambiado las pilas. Ahora quiere atacar. Ataca. No llega otra vez con ese fondo. Hacer un poquito más grande, un poquito más largo para llegar a ese objetivo. Lo tiene ahí. Sale de pista. Con lo cual gana 1 metro de distancia el tirador de la izquierda. Podría poner en jaque
al tirador de Ferrol, que lo sitúa ya en el metro. Recordemos, si sale del metro sería punto para el contrincante. Se queja, parece que ha recibido un buen golpe ahí. Reciben instrucciones del árbitro sobre cómo colocarse. Avanza el tirador del Ferrol, no quiere salirse de pista. Solo tiene una opción. No toca. Punto para la derecha para Martín. 5-2. Quedando 1:12. Parece que el tirador de Ferrol lo vio claro y no dejó pasar la oportunidad. 5-3. Ahí va Martín, atacando Martín. Jorge sale en flecha. Nada hecho, falta de un minutito. Se equivocó el árbitro. Nos había asustado. Ataca Martín. Se defiende el ferrolano. Jorge, nada, toca en zona no válida. Recordemos, Florete solo vale chaquetilla y barbada de la careta. Con un fondito llega Martín, hace un 6-3 a falta de 55 segundos. Martín presionando. Ataca con un marcha al fondo que le sale perfecto. Esta vez sí que alcanza objetivo, 7-3. Sigue atacando Martín, no desaprovecha ninguna oportunidad. El ferrolano Jorge decide defenderse. Ahora presiona un poquito más. La respuesta que no toca por parte del tirador de la derecha. 7-3, 35 segundos. La parada respuesta que sí que toca, 8-3. Está pidiendo explicaciones al árbitro. Parece que no está de acuerdo con él. Se lo explica. Parece comprenderlo. Continuamos este asalto, 8-3, 35 segundos. Por aquí seguimos presionando por la izquierda. Nos defendemos por la derecha. Y una sola luz, bien defendido ese ataque. El fondo que no le llega. 8-4, 27 segundos. Parece que Martín quiere atacar muy lejos, para mi gusto. Parece que Jorge ya lo tiene calado. ¿Será verdad? Martín intenta atacar. Toca Martín por prioridades. 13 segundos, 9-4 al final del primer tiempo. 10 segunditos. Martín, que no pierde oportunidad, no quiere desaprovechar ese tiempo. Cualquier oportunidad es buena para marcar diferencias. Nada, una bonita parada de respuesta por parte del tirador ferrolano, por parte de Jorge. 9-5. Baja la diferencia, 4 tocados, 2 segunditos para el primer tiempo. Y nos vamos al minutito de descanso entre estos dos grandes tiradores.
seguimos preguntando. Seguimos por aquí. En 9-5, retomamos asalto. Martín que continúa con ese fondito, pero no le llega. Tiene dudas, quiere comprobar la barbada. Parece que sigue funcionando como antes. Martín en su fondito. Jorge intenta la para respuesta, no toca. Parece que se decide presionar un poquito a ver si Martín sale. Martín que recula. Jorge sigue presionando, no pierde oportunidad. Y toca una única luz para Jorge. Reduce distancias, 3 tocados. ...9-6, 2-25... Segundo tiempo, se pone tensa, reduce distancia, 2 tocados, 9-7. Está poniendo interesante este asalto. Quiere igualar Martín. Por aquí seguimos, 2-20, 9-7. Nada hecho. Yo no veo. Nada. 9-7, el fondo de Jorge que llega, tocado blanco. 9-8. Vemos este salto interesante. Martín que lo intenta con un fondo, no llega. Sigue presionando Martín. Martín sale con el fondo, la para respuesta que no toca. 9-8. Jorge intenta presionar a sacarse de la zona de peligro. Vemos, está preparando la acción, está buscando el hierro. Martín parece que mete medio fondo, no le llega. Tiene que acercarse un poquito más. Sacando terreno. Jorge intenta sacarle fuera de pista, no lo consigue. Blanco no válido. 9-8, 1 minuto 22. Y por aquí presiona. Blanco no válido. Busca hierro, no toca. Es Martín ahora quien enciende la luz roja. 10-8, 1 minuto 20. Martín que se siente cómodo presionando. Para de respuesta, no toca. Única luz para Martín, ese fondito sí que le tocó. Se precipitó Jorge, 11-8. Queda 1 minuto. La parada. Nada hecho. Seguimos por aquí, 11-8 minutitos para el final del segundo tiempo. Presiona Jorge ahora. Quedan 50 segundos. Recordemos 11-8. En este asalto me tocó, se gira, no entendemos por qué, pensó que había tocado, tiene tarjeta amarilla. Tarjeta amarilla por haberse girado y darle la espalda al contrario. Echando el hierro los dos. Buscar la acción, es el momento. Blanco no válido para Jorge, 11-8, quedan 39 segundos, segundo tiempo. Ahora la parada de la respuesta de Jorge, perdón, toca, única luz, verde, 11-9. 30 segunditos. Martín va buscando que cometa el error, Jorge.
Toca única luz, 12-9, diferencia de 3. 17 segunditos para el final del segundo tiempo. Tiene tiempo para igualar este asalto Jorge aún. No se puede precipitar así. Falla así le costaría la derrota. La respuesta a Martín toca 13-9, se aleja más. Pide descanso. Va a enderezarle el arma. Vemos cómo intenta dialogar con su entrenador. Unos segunditos para el final del segundo tiempo, 13-9. Jorge prefiere no esperar. Tiempo. Nos vamos al minutito de descanso. Retomamos actividad. Parece que ha habido un fallo ahí. Nada. No significa nada. 13-9. No está nada decidido. Puede remontar ahora Jorge. Proseguimos el asalto 13-9. Comienza el tercer tiempo y último tiempo de este asalto para clasificarse a las semifinales. Luchar por una medallita. Ojo que Jorge encuentra la oportunidad. 13-10. No desaprovecha nada. Diferencia de 3 tocados, se puede remontar. Martín lo da por perdido. Quiere defenderse. Sale para el metro. Tiene que salir, tiene que atacar. Parada de respuesta, blanco no válido. $13-10, 2:30. Parece que Martín está decidido a atacar, no quiere dar nada por hecho, quiere acabar con esto cuanto antes. Tocado para Jorge, que iguala 2 la diferencia, 13-11. A falta de 2 minutos 20, solo tendría que meter 2 tocaditos, pero Martín no se lo va a poner nada fácil. $13-11, 2 minutos 10. Martín sigue presionando. Jorge no se deja. Decide Jorge presionarle. Sale. Es el fondito. Parada de respuesta. 14-11. Podría significar la derrota. Aunque, como siempre decimos, nada hay que dar por hecho. 14-11. Seguimos. Sale fuera de pista. Recordemos, tenía que echar un metro para atrás porque ha salido fuera de la pista. Jorge se le ve enfadado con las decisiones técnicas. Ojo, acaba el asalto, tocado para la izquierda, victoria para Martín, que consigue meterse en semifinales para disputar esa plaza por el oro. Lo seguiremos retransmitiendo por aquí, muchas gracias.
Árbitro, señorita Pérez. Presentación de tiradores semifinalistas del Campeonato Gallego de 15 años, florete masculino. Con el número 1, Martín Álvarez de Olivo de Vigo. Con el número 2, San Fin de Zalaeta Mendoza. Con el número 3, Mauro González del Olivo de Vigo. Con el número 4, Marcos Rascado del Olivo de Vigo. Foto. Aquí.
Que es princesa. El Madrid, es verdad. ¿Cómo va el Madrid? Bueno, estamos aquí ya en la primera semifinal de florete masculino. Solo nos quedan 3 asaltos para acabar con la competición. Porque se estaba esperando a realizar la final de florete femenino a que acabase en las semifinales de masculino. Sí, porque parece que, bueno, no sé si hubo un retraso con las de masculino, es que había bastante gente, pero No, sí que es verdad que con las de masculino... Había tablón 16. Tablón Hacía 16. mucho tiempo que yo vi un tablón 16 en la competición. Sí, no, y además asaltos muy largos, ¿no? Como ahora el que acabamos de ver entre Jorge, el tirador del Olivo, Guillermo y el otro chico del Olivo. Sí. Y ya acabó la otra Jorge semifinal, ¿no? y Julio. La otra semifinal ya ha acabado, mucho más rápida que esta. ¿Ya terminó? No, todavía no ha empezado. Están los dos tiradores, Vale. tiradores enchufados, pero todavía no ha empezado. Más calmado este asalto que el que acabamos de ver hace escasos minutos, ¿no? Sí, por ahora sí. Vamos como Sam busca que Mauro venga para la parada de respuesta. Una acción muy similar a la que veíamos hace no mucho en el campeonato de espada de M20, a la que el tirador Sean Franco pues le hacía algo parecido. Sí, Esperaba el avance del tirador Franco para buscar una parada de respuesta. Sí. Sí, pero aquí, con la ventaja de que de aquella sí era un tocado doble, eran 2.2, pero aquí le daría la ventaja. Deberían avisar al árbitro de que se le está soltando el guante y tendría que ajustárselo un poco, ¿no? Sí, mucho más quemados a los tiradores que en el asalto anterior, que eran continuos idas y venidas. Y se van acaban el primer asalto con empate, 7-7. Ha comenzado ahora también el otro asalto de semifinales, con 3-0 para el tirador del Olivo. Los dos son del Olivo. Acabo de fijarme. ¿Cómo se llama?
Espera, que Rilo se sabe el nombre. Tercero para Rascado y el salto que hacemos en cámara seguimos 7-7. Sí, vamos a tener tiempo. Bueno, vemos como el asalto está siendo muy tranquilo, los dos tiradores preparando, Mauro intenta avanzar preparando, mientras, bueno, lo que comentábamos, ¿no? San espera que viene para intentar una parada de respuesta, y además les informamos de que en la segunda semifinal Rascado va ganando 6-2 a su compañero de equipo. En la entrada, a la izquierda, pone aseos. ¿Pone? Aseos. Bueno, vamos un minuto y medio de asalto y solo ha habido un tocado. Sí. Vemos como San coge diferencia de un tocado, 9-8, segundo tocado de este segundo tiempo. Y mientras Rascado se pone 11-2 en la otra semifinal. Diferencia de 2 para San, 10-8, tercer tocado de esta segunda manga. $12-2 para Rascado. Ataque, zona no válida, Mauro casi consigue el tocado. Tocado de 12-3 en el asalto de Rascado. Tocado de Mauro, 10-9. ...40 segundos, 10-9, eliminatoria muy igualada. 11-9, Sans sigue con esa pequeña diferencia de 2. Bueno, está habiendo una discusión entre ambos entrenadores con el árbitro.
Qué buen ataque de Mauro. Muy buen ataque de Mauro. 11-10. Y bueno, acaba el asalto de Rascado, que será el primer finalista con 15-4. Mientras 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 1. Minuto de descanso para ir a la tercera manga. 11-10. Comentando. Vemos cómo se reanuda la tercera y última manga. 11 iguales. Ataque en zona válida de Mauro González. ¿Quieres comentar?
Bueno, San se ha puesto 2 arriba. ¡Uy, qué bonita! ¡Qué bonita! Como ha sido pequeño para esquivar ese ataque. Muy bonita la acción. Y tenemos final de Rascado contra Sam King.
Moreno. Toma, vaya planazo. Ya estamos, Estamos en la final de... ¡Oh, qué bonito! Pena que no van a ir. Espera. Tres 0 para Sam King. Cuatro 0 para el tirador del Centolos. Se ve muy cómodo ahora mismo Sam King con su esgrima. Tiene que entrarle esa acción. Bien, bien, buena acción. Uy. Boom, mascarpone. Estoy hasta las bolas. Gol. Bueno, el asalto van 9-3, recorta un poco. Vemos cómo Sam King gana 9-3. Minuto y resultado del Valencia. No nos ven nada sin ellas. Tocado de Sam King. Ah, no, en blanco no válido. Sí, entendí. Sí somos, pero... Además aparece y desaparece. El señor de
Bueno, 11-3. 12-3 y estamos a 3 segundos de que acabe el primer asalto. Que imagino que ya no van a pelear estos segundos. ¿Te imaginas? Bueno, Venga, uno menos. Acaba el asalto. Uno Ganador menos. del M15, Sam King. Y ahora pasaremos a comentar la final de florete femenino. qué pesado.
No, Es que es que- guapísimo es que- este hombre que está saliendo en cámara. Bueno, ya comienza la final de florete femenino. Les avisamos de que ha habido un pequeño retraso porque una de las tiradoras, creo que es Sofía, Sufrió una bajada de sí, una azúcar, pequeña bajada de creemos. azúcar porque es diabética y bueno, parece que ya se recupera y ya van a tirar la final. Bueno, ya van, no, están tirando la final con Comenzamos un marcador de 3-0 Ventaja de 3 para la tiradora de la izquierda. y 4-0. Aumenta esta ventaja por aquí. Veremos si es capaz la tiradora de la derecha de recuperar la distancia que acaba de dejar en este marcador. Pero bueno, de momento vamos bien. Primer tiempo, 2:30 de restantes. Nada hecho por parte de la derecha. 2-26. Blanco no válido. Seguimos igual. Ojo. Y el árbitro dictamina que es para la izquierda. 5-0 parcial de pool para la izquierda. Tocada de la derecha, 5-1. Posible remontada. Lo va a tener difícil, la verdad. Pero bueno, nada es imposible por aquí. Tenemos 5-1 en el marcador. Nos quedan 2:13. Tocado Toca derecha. Única luz. 5-2. 3 para igualar la diferencia. Lo que sería en espada, tocado izquierda, punto derecha, 5-2. Tocada de la derecha, 5-3. Disculpamos el movimiento de la cámara ahora mismo. Parece que nuestro realizador tiene algunos pequeños problemas. 5-3 para la izquierda, 5-4. Parece que está remontando, ¿no? Está llegando al 5 iguales. Efectivamente, de un parcial de 5-0 a 1 de 0-4. 2 minutos, tocado blanco, no válido. Sigue trabajando la tiradora de la derecha. No sabemos qué está pasando, parece que se le da. Estamos teniendo problemas.
a esto. 5-5, parcial de 0-5, 5 iguales en la final. Personaje 6-5 rompe el parcial de 0-5 para meter un 6-5. Para conseguir esa diferencia que veíamos antes, no, ahora va diferencia de 1, pero bueno, nada es imposible, Marcos. Te has calentado. Ha conseguido igualar a 6 iguales, tiradora de la derecha. Parece que le gusta un poquito más presionar, ¿no es así? Vemos que sí. Estamos aquí, ha conseguido remontar otra vez 8-6, ahora es ella la que consigue la ventaja de 2. Tanta presión le está sirviendo, parece que el ataque está llegando a su propósito. Y ahora de izquierda, parece que no sabe cómo defenderse. 7-8. Sí, lo ha logrado, ha conseguido defenderse. Con su derecha. Ahí estamos. Única luz para la izquierda, 8 igual, está tenso el asalto, parece que partíamos de una ventaja clara, ahora lo están igualando. Única luz para la derecha, ese ataque simple ha tocado ese fondito. Parece que seguimos iguales. 9 iguales. Estas tiradoras se conocen bien, son del mismo club, se conocen, saben lo que una a la otra. Resta un minuto en el marcador para este 10-9 que acaba de conseguir la tiradora de la izquierda, elevando la diferencia a 1. Se lanza en ataque, no lo consigue, se vuelve a lanzar a blanco no válido. Se vuelve a lanzar otra vez. Esta vez se lleva una respuesta para casa, 11-9. Se lanza la desesperada. A pesar de que aún tiene tiempo, pero el ataque entra. 11-10. Buena tirada. 11-10, diferencia de 1 para la izquierda, 48 segundos. Lo intenta la derecha de para dar respuesta. 12-10. 12-10, diferencia de 2, 3 para ganar, 2 para empatar, 5 para ganar. Otro tocadito que se nos va por aquí, 3. Única luz para la izquierda, 14-10. Diferencia de 4, máxima diferencia del asalto. Se puede llevar la victoria. 30 segundos, un tocado. No consigue forzar ese ataque. Blanco no da válido. Continuamos. 30 segundos. Se tira en ataque. Vemos que también al árbitro, dictamina que nada ha hecho. Nada hecho. Se tira. Otra vez nada hecho. Parecía que sí, pero no. 28 segundos, 14-10. Todo por decidir. En el primer tiempo. No enciende la En el derecha. primer tiempo es difícil. Pero no imposible, Nico. Dale. Tocada de la izquierda, 15 Nueva campeona a M15. 10. Tenemos nueva campeona M15. Enhorabuena.
Bueno, y con esto terminamos la retransmisión del campeonato de florete de M17 masculino y femenino. Y cortamos la transmisión. Espero que hayáis disfrutado en nuestra compañía del directo. Y bueno, muchas gracias por acompañarnos y ha sido un placer. Y nos vemos la semana que viene en el campeonato de espada de Santiago de Compostela. Chao.